Muy buenas, estás viendo Programación Fácil. La inteligencia artificial ha revolucionado nuestro mundo. Comprender los fundamentos de su funcionamiento es crucial para apreciar su alcance. En esta ocasión te voy a mostrar una introducción a la inteligencia artificial. Veremos diferentes tipos de razonamientos utilizados por las IA, como el razonamiento deductivo, el inductivo y el abductivo, los cuales nos permitirán comprender cómo las máquinas pueden analizar la información y extraer conclusiones lógicas a partir de premisas. Además, trataremos diversas formas de aprendizaje de las IAs, como el aprendizaje supervisado, el no supervisado y por refuerzo. También la importancia de la percepción y cómo funciona. No solo eso, también te hablaré sobre el campo del procesamiento del lenguaje natural, PLN, que implica la comunicación entre humanos y máquinas. Así que prepárate para un gran capítulo que viene bien cargado de contenido. Intentaré, por supuesto, que todo esté explicado de manera simplificada, sin utilizar vocabulario técnico y sin entrar en grandes detalles, al menos para este vídeo. Además, iré añadiendo ejemplos para que lo entendáis todo mejor. Por supuesto, cualquier duda, por pequeña e insignificante que os parezca, dejármela en los comentarios. Y si queréis más contenido sobre inteligencia artificial, ya sabéis, apoyar esto con vuestros likes, y si no estáis suscritos todavía, suscribiros para no perderos nada. La inteligencia artificial se refiere al desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana, tales como pueden ser el razonamiento, la resolución de problemas y el aprendizaje. Estos sistemas utilizan técnicas como puede ser el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural, conocido como PLN, para conseguir imitar la capacidad cognitiva de los seres humanos y mejorar su rendimiento en tareas específicas. Desde la invención de los ordenadores se ha visto que estos pueden ser programados para realizar tareas complejas con gran eficacia. Sin embargo, a pesar de todos estos avances en velocidad y capacidad de memoria que tienen los ordenadores actuales, aún no existen programas capaces de igualar la flexibilidad humana en tareas que requieren conocimiento general o cotidiano. Se puede decir que no había inteligencia real hasta que empezaron a desarrollarse las IAs. Y con lo de inteligencia real me refiero entre comillas, ya que estamos hablando de algo de momento artificial, que con el tiempo puede que se convierta en algo más. Aunque ahora, por supuesto, no pueden igualar al ser humano en ciertas formas de inteligencia, ya lo han hecho en otras y es solo cuestión de tiempo que nos sobrepasen absolutamente en todo. Aquí os planteo un supuesto para que reflexionéis. Imaginaros una inteligencia artificial bastante desarrollada, la cual no tiene límites. La dejamos interactuar y aprender sin límites, que haga exactamente todo lo que crea conveniente. Y además le damos acceso al mundo real, que tenga acceso a internet, que se pueda comunicar por sí sola. Decidme en los comentarios cómo creéis que podría acabar este asunto, si se diese el caso. E incluso ya no imaginar inteligencias como las que hay ahora, sino algo todavía un poco más desarrollado, algo que tenga un poco de conciencia propia, que llegue realmente a entender lo que es y el propósito para lo que se la creó. Pasemos a ver algunas formas de razonamiento que tienen las inteligencias artificiales. Pero antes tengo que explicar lo que significa inferencia, ya que es un término que voy a utilizar bastante. Inferencia es el proceso de llegar a una idea o conclusión basándonos en la evidencia y el razonamiento. Cuando realizamos una inferencia, estamos sacando una conclusión lógica a partir de la información disponible. Para hacerlo consideramos diferentes pistas o datos y los combinamos para llegar a una idea nueva o una conclusión, la cual no estaba explícitamente declarada. Imagínate que tienes dos datos o dos pistas, dos trozos de información. La primera es que el césped está mojado y la otra es que el cielo está oscuro y nublado. Basándote en la evidencia puedes inferir que ha llovido recientemente, es decir, llegar a una conclusión. Con esos datos no estás viendo de manera directa que ha llovido, ya que tú no has visto llover, pero al combinar esta información sobre el césped mojado y el cielo oscuro, puedes llegar a esa conclusión lógica. Pues bien, la inferencia es una habilidad importante tanto para los humanos como para las inteligencias artificiales, ya que nos va a permitir ir más allá de la información dada explícitamente y que se lleguen a tomar decisiones informadas basadas en lo que podemos deducir de todos esos datos disponibles. Empecemos con el tipo de razonamiento deductivo. Este es un proceso de pensamiento que permite inferir necesariamente una conclusión a partir de una serie de premisas. En otras palabras, más sencillas, es un proceso que nos permite llegar a una conclusión lógica a partir de información previa. Veamos un ejemplo práctico sobre inferencia deductiva. Premisa número 1. Los seres humanos necesitan agua para sobrevivir.
Premisa número 2. Andrea es un ser humano. ¿Cuál es la conclusión que se saca de todo esto? Pues que Andrea necesita agua para sobrevivir. En las dos primeras premisas, en ningún momento tenemos el dato explícito de que Andrea necesite agua para sobrevivir. Es una conclusión lógica, obtenida a partir de esas dos premisas. Pues este es un ejemplo de razonamiento deductivo. Pasemos al razonamiento inductivo, el cual ocurre cuando observas algo varias veces y luego haces una generalización basada en dichas observaciones. Veamos un ejemplo. Premisa número 1. María vive lejos del trabajo y llega tarde al trabajo. Premisa número 2. Javier vive lejos del trabajo y llega tarde al trabajo. ¿Cuál es la conclusión que sacaríamos en un razonamiento inductivo? Pues probablemente todos los empleados que viven lejos lleguen tarde. Esta generalización es una conclusión extraída a partir de observaciones. Sin embargo, no es necesariamente verdadera en todos los casos, y puede ser probada o refutada con más evidencia, ya que no todas las personas que viven lejos llegan tarde al trabajo. ¿Cómo podríamos refutar esto? Pues simplemente con que alguien viviese lejos y llegase pronto al trabajo. En cambio, el razonamiento deductivo, con el ejemplo de antes, el ser humano necesita de manera indiscutible agua para sobrevivir. Entonces tenemos por un lado un hecho y por otro, en el inductivo, una generalización. Por último, veamos el razonamiento abductivo. Este es un tipo de razonamiento que se utiliza para llegar a una hipótesis a partir de una observación o hecho. Esto es como lo del césped. Lo de que había llovido no teníamos datos de ello. Sin embargo, tenemos la hipótesis, o la deducción, de que ha llovido, aunque por supuesto no necesariamente garantiza que sea una conclusión cierta, ya que se trata de una hipótesis. Podría ser que ni siquiera hubiese llovido y que alguien hubiese regado el césped. Casualmente el cielo se ha nublado, pero no ha llegado a llover. ¿Lo sabemos cierto? Si no lo hemos visto, no. Las inteligencias artificiales tienen muchas formas de aprender. A continuación voy a resumir algunas de ellas. Es importante tener en cuenta que los ejemplos que voy a dar son muy simplificados. Y en la práctica todo esto va a ser más complejo, ya que vamos a utilizar diferentes algoritmos y técnicas para tratar todos estos problemas. El aprendizaje supervisado es un enfoque dentro de la inteligencia artificial que consiste en enseñar a una máquina a realizar tareas específicas utilizando ejemplos etiquetados. Básicamente se le proporciona a la máquina un conjunto de datos de entrenamiento, el cual contiene entradas, que podemos decir entre paréntesis como características, y salidas deseadas, que podemos decir también entre paréntesis como etiquetas. Y el objetivo es que la máquina aprenda a relacionar las características con las etiquetas, es decir, las entradas con las salidas. En el contexto del aprendizaje supervisado, las etiquetas son como nombres o categorías que le asignamos a los datos para decir lo que son. Son como etiquetas identificativas que van a ayudar a la inteligencia artificial a comprender y aprender a reconocer diferentes cosas. Por ejemplo, si queremos enseñar a una IA a reconocer imágenes de frutas, podríamos usar etiquetas como manzana, naranja, plátano, etc. Cada imagen de fruta tendría una etiqueta que le dice a la inteligencia artificial qué tipo de fruta es. Estas etiquetas son importantes porque le proporcionan a la inteligencia artificial la información necesaria para aprender a hacer predicciones o clasificaciones. La IA se entrena con ejemplos que tienen una etiqueta asociada y luego intenta aprender a asociar las características de los datos con esas etiquetas. En el proceso de entrenamiento examina las características de cada imagen, como por ejemplo la forma de las frutas, los colores, el tamaño, etc. Estas características se convierten en datos de entrada, es decir, lo que había dicho antes entre paréntesis como características. La inteligencia artificial entonces utiliza estos datos de entrada para construir un modelo que pueda predecir qué tipo de fruta o frutas aparecen en cada imagen dada. El modelo se va a ir mejorando iterativamente, a medida que se vaya alimentando con más imágenes de entrenamiento. Por ejemplo, si la inteligencia artificial clasifica incorrectamente una imagen, habrá que ajustar los parámetros del modelo para que la predicción sea más precisa la próxima vez. Una vez que el modelo ha sido entrenado, se evalúa utilizando el conjunto de datos de prueba. Se le presentan imágenes que nunca ha visto antes y se comprueba si puede clasificarlas correctamente. Si el modelo tiene un alto rendimiento en el conjunto de datos de prueba, significará que ha aprendido correctamente a reconocer esas frutas.
El aprendizaje no supervisado es un enfoque dentro de la inteligencia artificial, en el cual enseñamos a una máquina a encontrar patrones o estructuras ocultas en un conjunto de datos sin proporcionarle etiquetas o respuestas previas. Pongamos un ejemplo práctico. Tenemos un montón de fotografías de diferentes animales, pero no sabemos qué tipos de animales son ni tenemos etiquetas para identificarlos. En el aprendizaje no supervisado, la máquina va a analizar esas imágenes y buscará similitudes y diferencias por sí misma. En lugar de decirle a la máquina qué animales hay en las fotos, le permitimos que encuentre patrones y vaya agrupando las imágenes en base a características similares. Por ejemplo, podría agrupar las imágenes de animales en un grupo de animales con rayas y otro grupo más de animales con manchas. Por ejemplo, una cebra y una vaca. El aprendizaje no supervisado va a ser útil cuando queremos descubrir información desconocida o identificar patrones ocultos en los datos. Nos va a ayudar a explorar y extender mejor conjuntos de datos sin tener que proporcionar respuestas o etiquetas específicas. Veamos un ejemplo más. Tenemos una gran colección de canciones y queremos organizarlas en categorías sin tener información sobre los géneros musicales. En este caso, es posible utilizar el aprendizaje no supervisado para descubrir patrones y agrupar las canciones en base a características similares. La inteligencia artificial analizará características de las canciones, como pueden ser el ritmo, la melodía, los instrumentos utilizados, etc. Y utilizando algoritmos de aprendizaje no supervisado, será capaz de identificar similitudes entre las canciones y las va a agrupar en diferentes clústeres o categorías, por decirlo de forma más fácil. Por ejemplo, podría agrupar algunas canciones con ritmos rápidos, de baterías y potentes, en una categoría, mientras que otras canciones con melodías más suaves, estilo violín, de cuerda y demás, en otra categoría diferente, ya que son bastante diferentes. En ningún momento le habremos dicho a la inteligencia artificial qué géneros musicales existen, pero ella misma habrá encontrado patrones y habrá agrupado dichas canciones en base a similitudes. Una vez que se hayan creado los grupos, podrías explorarlos y etiquetarlos manualmente con los géneros musicales correspondientes, como puede ser rock, pop, jazz, etc. Veamos un tipo de aprendizaje más, el de refuerzo. El aprendizaje por refuerzo es un enfoque de la inteligencia artificial en el que la inteligencia aprende a tomar decisiones óptimas en un entorno específico, a través de la interacción y la retroalimentación del mismo. Vale, esto es más sencillo en realidad de lo que parece. Pongamos un ejemplo práctico. Tenemos una inteligencia artificial que está aprendiendo a jugar un videojuego. La IA no tiene información previa sobre cómo jugar, pero puede interactuar con el juego y aprender de su experiencia. En el aprendizaje por refuerzo, nos basamos en un sistema de recompensa y castigo. Cada vez que la inteligencia toma una acción correcta o alcanza un objetivo, recibe una recompensa positiva. Por el contrario, si toma una acción incorrecta o no alcanza el objetivo, recibe una recompensa negativa o un castigo. El objetivo de la inteligencia artificial en este caso es aprender a maximizar las recompensas acumuladas a lo largo del tiempo. Para lograr esto, la IA explora diferentes acciones y observa cómo afectan a las recompensas que recibe. Con el tiempo, la IA aprenderá a tomar decisiones más inteligentes y a elegir las acciones que le brindan mayores recompensas. En la percepción artificial, los sistemas utilizan sensores y algoritmos para interpretar y comprender el mundo que los rodea. Esto puede incluir la identificación de objetos y su ubicación en el espacio, así como puede ser la detección de cambios en el ambiente. Un ejemplo de cómo funciona la percepción artificial es en los sistemas de reconocimiento facial. Estos sistemas utilizan cámaras y algoritmos para detectar y analizar características faciales de una persona, y las comparan con una base de datos para determinar su identidad. Otro ejemplo es el de los sistemas de navegación autónoma, como los utilizados en diversos aparatos como puede ser vehículos autónomos o drones. Estos sistemas utilizan una combinación de sensores, cámaras, radares, láseres, etc., con los que detectar obstáculos y planificar una ruta segura. No sé si habréis visto últimamente algunos vídeos que se han viralizado mucho, sobre todo en TikTok, de unos pequeños robots que entregan a la gente mercancías pequeñas. Hacen de repartidores. Estos pequeños robots lo que hacen es utilizar estos sistemas de navegación autónoma para llegar del punto A al punto B. En su camino, por supuesto, van a encontrar siempre muchos obstáculos. Hay obstáculos impredecibles, como las personas o los vehículos. Entonces tiene que tener la suficiente inteligencia como para ver a una persona y no arrollarla, sino que frene o modifique su ruta si puede. Como buen ejemplo pionero en este apartado tenemos a Shakey, uno de los primeros robots móviles desarrollados en la década de los 60. Una década realmente interesante para la inteligencia artificial.
en la cual se hicieron muchas cosas. Shaky estaba diseñado para demostrar habilidades de navegación y manipulación en entornos reales. El procesamiento del lenguaje natural, PLN, es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en la interacción entre los ordenadores y los humanos utilizando el lenguaje natural. El objetivo del PLN es permitir que los ordenadores comprendan, interpreten y generen lenguaje humano. Un ejemplo bueno de cómo funciona PLN es con los sistemas de respuesta a preguntas, como los asistentes virtuales. Estos sistemas utilizan algoritmos y técnicas de aprendizaje automático para comprender la pregunta del usuario y generar una respuesta precisa y relevante. Algunos ejemplos son ChatGPT, Bing y BART. Un sistema pionero en el campo del PLN fue ELIZA, un programa de ordenador desarrollado también en los años 60. Pues ELIZA se diseñó como programa de procesamiento del lenguaje natural para simular una conversación con un psicoterapeuta, es decir, un psicólogo. ELIZA se basaba en un conjunto de reglas y patrones predefinidos para analizar y responder a las entradas del usuario. Pues ELIZA era como un ChatGPT de la época. Su objetivo era imitar las respuestas de un terapeuta, aunque no tenía una verdadera comprensión del lenguaje ni de la psicología. No entendía realmente lo que estábamos diciéndole. El funcionamiento de ELIZA se basaba en la técnica de reemplazo de palabras clave. El programa identificaba ciertas palabras o frases clave en la entrada del usuario y luego utilizaba estas palabras para generar respuestas apropiadas, algunas veces por supuesto mejores que otras. Por ejemplo, si el usuario le decía «estoy triste», ELIZA podía responder con algo como «¿por qué te sientes triste?». También utilizaba técnicas de inversión y reformulación para mantener la conversación. Por ejemplo, si el usuario decía no sé qué hacer, ELIZA podría responder con ¿por qué crees que no sabes qué hacer? Aunque ELIZA era bastante simple en términos de capacidades y conocimientos, en la época sorprendió a muchos usuarios que se involucraron emocionalmente en las conversaciones. Esto se debía en gran medida a la habilidad que tenía ELIZA para reformular y reflejar las respuestas de los usuarios, creando realmente una ilusión de comprensión y empatía. Pero en realidad era todo falso, porque realmente ni siquiera ELIZA sabía que existía, ni siquiera sabía qué eras, ni lo que estaba diciendo. Las conversaciones con ELIZA muy a menudo se acababan volviendo sin sentido, debido a todas sus limitaciones. Yo creo que ya es suficiente para una introducción. En principio esto no va a ser un curso. Todas las dudas, ideas y demás me las podéis ir dejando en los comentarios. Importante, si veo que compartís, que le dais a me gusta, que os suscribís con estos vídeos, por supuesto haré muchos más. Pues no me enrollo más, espero que os haya gustado y que tengáis ganas de ver muchas más cosas sobre las inteligencias artificiales. ¡Hasta la próxima!